Listo, chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, jueves 30 de abril, la clase teórica de física mecánica en el horario de 10 a 1 de la tarde. ¿Ok? Entonces, agradecerles a los chicos que participaron en la charla de bienestar universitario. Son cosas que los de primer semestre siempre, pues, estén en clases virtuales o presenciales, siempre hay que cumplir con ese tipo de protocolos, entonces por eso les decía que era obligatorio. ¿Ok? Bueno, espero que le hayan sacado provecho a eso y que se les haya quedado algo, por lo menos, en lo perjudicial que puede ser el consumo del cigarrillo. Yo sé que esas son decisiones personales, pero pues es bueno conocer los pros y los contras, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy recordando que lo último que miramos fue la cantidad de movimiento lineal. Pues ya les subí los videos de la clase pasada. eh, Alguien me había pedido el Word que íbamos desarrollando con los problemas. También ya está subido en Classroom para que lo revisen. Son problemas que realizamos ese día. Entonces, para que los revisen. Para mañana teniendo una tarea que es problemas en una y dos dimensiones de colisiones, ¿sí? Entonces no se olviden de hacer eso, eso hace parte de una nota para este corte. Y vamos a seguir para ver si podemos terminar con lo de el corte para poder evaluar el martes el examen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar hoy? Vamos a seguir en la parte dinámica, pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer. Lady me pregunta que qué temas entran en el parcial. Pues es cantidad de movimiento y torques, que es precisamente lo que vamos a mirar hoy. ¿Cierto? Entonces, por eso hay que estar muy atentos a la hora. Bien, entonces, vamos a seguir en la parte dinámica, pero lo vamos a hacer ya desde un otro punto de vista, que es el punto de vista rotacional. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ejerzo una fuerza y esa fuerza me produce una rotación? Esa es como la pregunta que vamos a tratar de resolver hoy. ¿Y qué pasa cuando yo produzco una fuerza y esa fuerza no me produce una traslación? Es decir, el cuerpo no se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, sino que más bien me hace rotar algo. Como por ejemplo, cuando usted abre una puerta, por ejemplo. Cuando usted abre una puerta, para abrir lo que hace es una fuerza, pero la fuerza no se mueve hacia adelante o hacia atrás. La fuerza rota sobre un eje, que en este caso nosotros lo conocemos como las bisagras, y ahí lo que estamos produciendo en realidad es una fuerza rotacional que se llama torque. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Si me entienden eso, pues ya tenemos gran parte ganada, ¿cierto? Entonces, para ese objetivo o para desarrollar ese objetivo, necesito recordarles ciertos conceptos, porque esto es de recordar porque ya lo miramos, esta parte ya la miramos, cuando un movimiento es rotacional eh, en la parte cinemática. Entonces, para recordar eso, entonces necesito recordar lo siguiente, ¿cierto? Dinámica de rotación, torque, momentum angular y aplicaciones. Entonces necesito, o lo que vamos a ver hoy es esto, la dinámica de rotación. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ejerzo una fuerza y esa fuerza me ejerce una rotación? A eso se le llama dinámica de rotación. Bien, empecemos. Entonces, primero hay que recordar qué es lo que pasa con un movimiento de rotación. Entonces decimos que existen unos cuerpos llamados rígidos, ¿cierto? Con una forma definida, es decir, que no cambia en forma, que las partículas que la componen permanecen en posiciones físicas fijas entre sí. A eso se le llama un cuerpo rígido, algo que no va a cambiar de forma, ¿cierto? El movimiento de un cuerpo rígido se puede analizar como el movimiento de traslación de su centro de masa, más movimientos de rotación, ¿sí? Respecto al centro de masa. Por movimientos puramente rotacionales se entiende cuando todos los puntos de un cuerpo describen círculos.
A ver, entonces les explico esa definición ahí que copié y pegué. Entonces la idea es la siguiente, que existen unos cuerpos llamados cuerpos rígidos. Esos cuerpos rígidos se llaman así, es porque en realidad yo voy a admitir o voy a suponer que nunca van a cambiar de forma, que siempre sus partículas van a mantenerse fijas en el mismo punto. A eso se le llama un cuerpo rígido, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que a ese cuerpo rígido yo le puedo calcular su centro de masa. Pero, profe, ¿qué es el centro de masa? Por ejemplo, el centro de masa de un cuerpo es el centro geométrico de ese cuerpo. A eso se le llama centro de masa. Pero, por ejemplo, cuando es un cuerpo regular, por decir algo, una esfera, entonces ese es un cuerpo regular. Pues el centro de masa de una esfera es sencillo, pues es el centro de la esfera y ya. Y ahí en ese centro de masa yo siempre trato de ubicar el vector peso, es decir, siempre ubico el peso de ese objeto, ¿cierto? Pero cuando es un objeto irregular, por ejemplo, qué sé yo, no sé, que se podría decir algo que no tenga una forma regular, constante, por decir algo, una, digamos, una distribución de cemento, digámoslo así, ¿cierto? Un bulto de cemento. Un bulto de cemento, si me dicen calcúlele el centro de masa a ese bulto de cemento, pues es difícil porque de hecho las partículas de cemento dentro del bulto tienen la libertad de moverse. Entonces va a depender de dónde esté asentado el bulto para saber o para establecer su centro de masa. Entonces, ese tipo de formas son irregulares y hay que hacer unos cálculos especiales para poder encontrar ese centro de masa. Bien, ahora, nosotros vamos a suponer que los cuerpos son rígidos, ¿cierto? Mas no vamos a suponer que los cuerpos sean uniformes. Uniforme significa que tengan una forma definida geométricamente. Entonces, ¿qué es uniforme? Uniforme es un cilindro, uniforme es una esfera, uniforme es un rectángulo, que son cosas que relativamente son fáciles calcular su centro de masa. Bien, ¿hasta ahí claros? Creo que sí, ¿no? Ahora bien, entendido ese concepto de cuerpos rígidos, entonces nosotros vamos a recordar que el universo en sí está siempre en rotación. Todo el universo en sí está siempre en rotación. Todo está rotando alrededor de todo. Entonces, por ejemplo, podemos empezar desde las partículas elementales, que son los mesones, los quarks, por ejemplo, ¿cierto? Que están sobre un núcleo. Estas partículas elementales se están rotando alrededor de un núcleo. Entonces, hay centro de rotación. O, por ejemplo, las moléculas, por ejemplo, la molécula de agua está rotando en alrededor de otras sustancias un poco más grandes. Y así sucesivamente nosotros podemos ir mirando o podemos ir calculando, ¿cierto? La distancia en centímetros, o sea, cosas bien pequeñitas, por 10 a la menos 30, por cosas súper grandísimas como galaxias o como el sistema de rotación solar o planetas, etcétera, que tienen 10 a la 20, es decir, logaritmo de 10 a la 20. Y así van cambiando sus periodos de rotación medidos en segundos. Es decir, para un hadrón, como un quark, pues obviamente la partícula está en una distancia muy pequeñita, por tanto su frecuencia o periodo también son pequeños. Pero ya cuando hablábamos de galaxias o planetas, pues cada vez que va aumentando este periodo de rotación, también va aumentando esa galaxia. Con esta imagen, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo único que les quiero decir es que el universo como tal, desde lo más pequeño a lo más grande, siempre está bajo ese sistema rotacional. Por eso es que no lo podemos dejar como de lado. O sea, es importante entender
que nosotros siempre vamos a necesitar de fuerzas rotacionales. Esa sería la idea. Por eso es necesario recordar algo que ya vimos en la teoría. ¿Qué es ese algo? Ese algo es recordar el movimiento circular. Entonces, en el movimiento circular habíamos definido el desplazamiento angular como teta, que era un ángulo que se medía en radianes. ¿Sí recuerdan? Sí. La velocidad angular W la habíamos definido como la variación de teta sobre la variación de tiempo. Que eso, a su vez, si tomo el tiempo muy pequeñito, en definitiva lo puedo expresar como la derivada del ángulo respecto al tiempo. Y se mide en radianes sobre segundo. Les había dicho que los radianes son unidades adimensionales que se colocan o se quitan de acuerdo a mi conveniencia. Había otra definición que era la aceleración angular, que se definía como la derivada o la variación de la velocidad angular respecto al tiempo o derivada respecto al tiempo de la velocidad angular si el tiempo era pequeño. Pero también podría expresarla como la segunda derivada de teta respecto al tiempo al cuadrado, porque W es de t de teta de t. Entonces, si yo meto esto aquí, me queda la segunda derivada. ¿Sí es claro o no? Y de aquí yo podría incluso volver a encontrar mis ecuaciones si opero cálculo integral. Es decir, si despejo de aquí, podría integrar al otro lado y encontrar las ecuaciones cinemáticas del movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cómo así, profe? De ahí puede volver a encontrar las 4 ecuaciones. Bueno, pero eso es solo para recordar. ¿Hasta ahí sí vamos, chicos? ¿Sí vamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Es claro, ¿no? Es decir, que Sí. todo lo vamos a basar en el movimiento circular, no es más. Bien. Ok. En ese orden de ideas, tenemos que recordar otras cositas del movimiento circular. ¿Qué cositas? Que habíamos definido la longitud de arco también. Esta S la habíamos definido como ¿qué? Como R por teta, donde R es el radio de la circunferencia y teta es el ángulo. Es decir, el desplazamiento angular como tal se lo definía como la longitud de arco sobre el radio. Donde hay que entender, ojo con esto, que es importante, que este teta se mide en radianes, ¿cierto? Y por ejemplo, una vuelta completa yo la puedo entender como 2pi radianes o 360 grados. Eso es lo mismo. Entonces, a mí me pueden dar el ángulo de desplazamiento angular en radianes o me lo pueden dar en grados. ¿Cómo así? Por ejemplo, 45 grados es igual a pi cuartos radianes o pi cuartos radianes es igual a 45 grados. Por ejemplo, Sofía, ¿estás, Sofía? Sofía, ¿estás por ahí? ¿No? Nicolás, ¿estás? ¿Tampoco está Nicolás? ¿Quién está entonces? Juan José Peña, ¿estás? Sí, profe. Listo, Juan José. Por ejemplo, 180 grados en radianes, ¿cuánto sería? Pi, radianes. Pi radianes, muy bien. Juan José, pi medios en grados, ¿cuánto sería? 90 grados. Listo, perfecto. ¿Todos me entienden eso? Sí, ¿no? Sí, yo creo Sí, que profe. Sí, profe. yo creo que es claro. Bien. Ok. En ese orden de ideas, entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir, si eso es cierto, que un ángulo se puede medir en radianes o en grados, entonces yo puedo definir esa longitud de arco o puedo definir este ángulo si conozco el radio. Eso es claro. O sea que en un movimiento circular, una de las cosas básicas que yo debo conocer es el radio. ¿Cierto? Bueno, sigo.
Ok. ¿Y qué con eso? Con eso entonces yo ya puedo definir la velocidad angular, que es la variación de teta respecto al tiempo, o la aceleración angular, que es la variación de W respecto al tiempo. Las unidades de la velocidad angular son radianes sobre segundo y las de la aceleración angular son radianes sobre segundo al cuadrado. Eso yo creo que sí me entendieron en la clase de movimiento circular y con eso sacábamos la cinemática de rotación, es decir, las 4 ecuaciones. Aquí solo he colocado 2, que me dice que teta final menos teta inicial es igual a W por tiempo. Aquí están los dos tiempos, pero en realidad solo es el tiempo final, más un medio de la aceleración por el tiempo final al cuadrado. Y la de la ¿Se velocidad puede es de volver a la anterior diapositiva para copiar las ecuaciones? esa, Sí, es este. pero eso ya lo tienes, pero bueno, ahí te las doy. Ahí Eso ya, sí, profe. es simplemente la definición de W, velocidad angular, y de aceleración, que es aceleración angular. Acá con esto lo que estoy diciendo es que si yo ya defino esto así, puedo pasar a mis 4 ecuaciones de movimiento rotacional o de movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Pero circular. Son las mismas ecuaciones que ustedes conocen, ¿no? Entonces, solo que aquí está teta final menos teta inicial es igual a W inicial por teta final. Pero aquí, ¿por qué aparecen dos tiempos? Ah, porque aquí pues está considerando que el tiempo inicial no es cero. Pero en realidad, por lo general, el tiempo inicial siempre vale cero, ¿cierto? Y la misma la de velocidad. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, estoy recordándoles exactamente lo del movimiento circular uniformemente acelerado. Ok, y aquí también están las relaciones entre las cantidades lineales y cantidades angulares. ¿Recuerdan eso? Existían 3 tipos de relación entre cantidades lineales y angulares. ¿Cuáles eran las relaciones? Primera, la velocidad tangencial. Aquí está definida la velocidad tangencial, ¿cierto? Que es igual a W por R. Y aquí está la demostración de cómo W por R se define velocidad tangencial. La otra, aceleración tangencial, que es igual a alfa por R, o aceleración angular por R. Y la última, la aceleración central, centrípeta, centrífuga, radial, aceleración normal, todas esas se definen de la misma manera y es velocidad al cuadrado sobre R o W cuadrado por R, cualquiera de esas. Es decir, no he iniciado la clase, lo único que he hecho es recordarles todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Porque esto ya todos lo saben. Bien, o lo deberían saber, pues en su defecto. Bien, ahora, si eso es cierto, ahora sí vamos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, profe? Entonces, lo que hay que decir ahora es lo siguiente, que entonces debería yo analizar las leyes de Newton, pero teniendo en cuenta esa rotación. En esta gráfica yo creo que es lo que mejor se entiende para poder definir que cuando yo le voy a aplicar una fuerza a esta tuerca, porque a la tuerca es que le quiero aplicar la fuerza, utilizando esta llave, entonces yo no aplico directamente la fuerza sobre la tuerca, sino la aplico en un extremo de la llave. ¿Sí me entienden eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Es decir, usted para ajustar, por ejemplo, la llave o una tuerca, perdón, y utiliza una llave de estas, pues usted no coge la llave de donde va a ajustar la tuerca, usted la coge del lado opuesto, es decir, de este punto la coge usted. ¿Sí o no? Pero eso tiene una razón de ser, o sea, eso no es porque uno quiere que sea así, sino que eso es porque usted lo que quiere es ejercer un torque
o una fuerza de tipo rotacional sobre la tuerca. ¿Cómo así, profe? ¿De qué me habla? La idea es la siguiente, mira, ¿sí? Como yo quiero un cuerpo en rotación libre, ¿cierto? Que gire con velocidad angular constante, siempre y cuando hay una fuerza neta que actúe para cambiar este movimiento. Es decir, para que quiero, o sea, si quiero que eso gire, tengo que hacer una fuerza que haga que gire, es obvio, ¿cierto? Para hacer que un objeto comience a girar de un eje es necesario una fuerza, pero la dirección de la fuerza y su punto de aplicación son importantes. Se define el brazo del momento D a la distancia perpendicular desde el eje de rotación o la línea tangente a la dirección de la fuerza. Bueno, ¿y eso cómo se come? Bien sencillo es. Usted es claro que quiere que, digamos, dicho de una manera coloquial, quiere apretar esta tuerca, ¿cierto? Quiere ajustar esta tuerca. Pero para ajustar esta tuerca, usted va a utilizar esta llave. Entonces, para utilizar la llave, usted no va a colocar la mano aquí y va a empezar a darle vuelta, ¿no? Sino que ¿dónde va a ajustar la llave? Colocando la mano aquí y dando vueltas a la llave. ¿Está ahí? ¿Me entienden? Claro. Ahora, para hacer eso, entonces, lo que usted está valiéndose es de algo que se llama brazo de palanca, ¿cierto? O está generando una palanca en realidad, ¿sí? Pero en el brazo de palanca, lo que me dice aquí esta definición es lo siguiente, que usted va a aplicar la fuerza, ¿cierto? Una fuerza en este sentido, como lo dice aquí. Y esa fuerza va a generar componentes. ¿Qué componentes va a generar? Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Una componente en el eje Y y una componente... Profe, profe, Cuéntame. profe. Sí, cuéntame. Esa fuerza que se descompone en Y y en X sería, por ejemplo, cuando nosotros cuando nosotros la llave la giramos hacia arriba y la volvemos hacia la mitad, ¿sí? No, O sea, va y... tú estás girando eso haciendo una fuerza en el sentido que te lo estoy dibujando, es decir, una fuerza que en realidad no puede ser hacia la derecha completamente porque sacarías la llave para allá, ¿sí o no? Ajá, ¿Sí? ¿Sí me entiendes eso? ajá, ¿No? No puede ser sí. hacia allá, pero tampoco puede ser completamente hacia allá porque tú tienes que ir haciendo esa fuerza gradualmente. Es decir, tú empiezas a subir la llave. Sí, por eso, o sea, digo, ajá, es como estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, así. Exactamente. Entonces, Esas son las componentes, ¿sí? exactamente. Yo por eso Ah, te digo que esta fuerza que tú haces en este sentido va a tener dos componentes, una en X y otra en Y. Pero aquí hay que entender es algo. ¿Cuál de las dos fuerzas a mí me va a producir rotación? ¿La componente en X o la componente en Y? ¿Cuál es la que produce rotación? La que componente en Y, profe. Claro, ¿Y el profe? ¿por qué? Porque la componente en X, si solo existiera esta componente en X, la llave se saldría hacia la derecha. Entonces, la única fuerza que me va a producir rotación es la componente en Y. Esta F por el seno de teta. ¿Cierto? Entonces, lo que me dice el problema es esto. O el problema no, la definición más bien es esto. Me dice, si yo estoy aplicando una fuerza hacia acá, formando un ángulo teta con la horizontal, este ángulo, bueno, teta no, este es phi aquí, ¿no? Formando un ángulo phi con la horizontal. Este ángulo phi que está aquí, yo lo podría dibujar acá adentro. ¿Eso sí me entienden o no? ¿Sí se dan cuenta que este ángulo que se forma aquí, phi es igual al ángulo que se forma acá? ¿Eso sí sí, me por entienden? ángulos internos. Eso es una ley de geometría que se llama ángulos internos. Muy bien. Ahora, ¿qué con eso? ¿A mí qué me importa? No, la idea es la siguiente. Si yo sé que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, entonces voy a tratar de dibujar un triángulo rectángulo
¿Entre quién? Entre la fuerza, porque esta es la dirección de la fuerza, toda esta es la dirección de la fuerza, y la distancia a donde yo voy a aplicar esa fuerza. A esa distancia a esta distancia D, es lo que se le llama el brazo de palanca. Pero esa distancia, ojo con esto, esa distancia D siempre va a tener que formar aquí un ángulo perpendicular. ¿Con quién? Con la línea de acción de la fuerza. Por eso aquí es requisito que se me forme 90 grados. Porque alguien puede decir, ¿por qué no, profe, dibujó el ángulo aquí? ¿Sí o no? ¿Sí están mirando el cursor? Sí, profe. ¿Por qué no dibujó el ángulo directamente entre la fuerza y la distancia que es esta R? Porque entre la fuerza y la distancia R no hay un ángulo de 90 grados. Entonces yo tengo que proyectar esto de tal forma que esta distancia se me vuelva 90 grados. ¿Sí me entienden eso? Sí, profe. ¿Seguros? Que esto es básico para la materia que Esa, abre esa, este curso. profe, esa distancia también se la podría pasar arriba, ¿verdad? ¿Arriba cómo, Luisa? O sea, mejor dicho, ahí como está, pero paralelo hacia arriba. Ah, ya, sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Tú dices es como completar un paralelepípedo aquí. Sí, ¿no? Sí. Ujú. Sí, claro. Claro que se podría. ¿Sí me entienden o no? Sí, ¿no? A esta, a Sí, profe. esta proyección que dice aquí se le llama la línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza se llama. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, esa línea de acción es toda, aquí es infinita hacia arriba y infinita hacia abajo. No importa todo lo que yo tengo que proyectarla, pero sobre ese eje siempre va a haber una línea de acción de la fuerza. ¿Hasta ahí es claro, chicos? Sí, ¿no? Bien, y con eso, ¿qué yo podría definir? Con eso yo podría definir, entonces, que esta distancia D de aquí, esta distancia D de aquí, que se llama brazo de palanca, si me está formando un triángulo rectángulo, ¿cómo lo encuentro? Ah, pues fácil. Aplico la función seno a esto de aquí. Seno de phi, ¿a qué sería igual? A cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es R. Y como yo lo que quiero es D, entonces me quedaría que el brazo de palanca es igual a ¿qué? A R por el seno de phi, despejando D. ¿Sí me entienden eso o no? Sí, profe. Profe, vuelvo a Sí, repetir esa profe. partecita. Otra vez. Mira que lo que se te está formando entre el R, este R de aquí, entre el D, este D de aquí, y este lado de acá es un triángulo rectángulo. Si eso es cierto, significa que yo puedo aplicar las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica aplico? El seno. Entonces digo, el seno de phi, el seno de este phi, ¿a qué será igual? Al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? D. Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? R. Entonces me quedaría seno de phi es igual a D sobre L. Pero lo que yo necesito es D. Entonces, ese R que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar y me quedaría que D es igual a R por el seno de phi. ¿Es claro o no? Sí, profe, gracias. Sí, ¿no? Bien. O sea que en realidad esta es el brazo de palanca que yo voy a necesitar para generar esa rotación. Pero hasta ahí solo he definido el brazo de palanca. Hasta ahí no he definido cuánto vale la fuerza. Solo he definido cuánto vale esta D. ¿Cierto? Esta D me vale R por el seno de phi.
Ahora, si quiero ya definir la fuerza o el momento de fuerza o torque, así se llama cualquiera de las tres definiciones, ¿cierto? Entonces, esa fuerza, según la segunda ley de Newton, es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Entonces, el momento de fuerza F, ¿cierto? O torque es la tendencia de una fuerza a hacer rotar un objeto alrededor de algún eje. Entonces, cuando yo aplico una fuerza, como por ejemplo esta fuerza F, y esto me empieza a rotar alrededor de este eje, que es la tuerca, entonces se me produce inmediatamente algo que se llama torque. ¿Y qué es un torque? Es la tendencia de una fuerza a hacer rotar algo. Eso es todo. Ahora, este torque, o también llamado momento de fuerza, es una cantidad vectorial. Ojo con eso, es una cantidad vectorial. ¿Cierto? Que algebraicamente F es la fuerza y R es el brazo de palanca o brazo de aplicación de la fuerza. En caso de una rotación, la fuerza se reemplaza por el torque, que se define como el producto vectorial entre la fuerza y el brazo de palanca. ¿Cómo así, profesor? ¿Con qué se come? La idea es sencilla. Con todo esto, lo que quiero decirles es que el torque se debe definir como un producto vectorial, ojo aquí con los vectores, como un producto vectorial entre la fuerza y la distancia, donde la fuerza es un vector y R es otro vector. ¿Y qué es R, profe? Es la distancia entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Eso es R, ¿cierto? Es un radio vector. Es decir, que el torque, ¿cómo se define un producto vectorial? Maya, ¿estás por ahí, Maya? Sí, profe. ¿Cómo se define un producto vectorial? Por ejemplo, A cruz B, ¿a qué es igual? Eh, Sí miraron eso en geometría vectorial, ¿no? sí, Producto profe, pero no la verdad no lo recuerdo ahorita. Entonces te hago esta pregunta, Maya. Cuando tú multiplicas Dígame. escalarmente dos vectores, ¿qué te da? Cuando haces producto punto, ¿qué te da al final? Un escalar, Eso. Y cuando tú multiplicas vectorialmente dos vectores, ¿qué te da? un vector. Un vector. Eso. Muy bien. Es decir, que eso es lo que yo estoy representando aquí, que estoy multiplicando vectorialmente dos vectores. ¿Qué vectores? El vector fuerza y el vector desplazamiento. Pero no los multiplico escalarmente, sino vectorialmente. Por tanto, ¿qué me resulta? Me resulta otro vector. ¿Y ese vector cómo se llama? Se llama torque. Ahí ya me entendieron un poquito mejor qué es un torque. Profe, Cuéntame. es que ahí en el recuadrito naranja está la fórmula de torque, ¿sí? Sí, Donde eres el radio. radio vector, Pero, ¿no? ajá, y la fórmula de abajo. Ya, ahorita les explico la fórmula de abajo. Hasta ahí se me entienden que es digamos, ¿qué es el torque? El torque es ¿qué? Es el producto vectorial entre la fuerza y la distancia. Ahora, lo que le preguntaba a Maya, ¿y cómo se define el producto vectorial, profe? Pues ahí el producto vectorial, Carlos, el profe Carlos, les debió haber explicado que eso se define como un determinante. ¿Sí les explicó eso? De I, J, K, R, X, R, Y, R, Z, F, X, F, Y, F, Z. Resuelven ese determinante y les da que es igual a ese vector. ¿Sí o no? Hey, Sí, Sí, profe. Sí, profe. pues seguramente se los explicó con otras letras, pues seguramente con A y con B.
Pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Luisa, para responder tu pregunta, Luisa, te voy a responder con una pregunta. ¿Tú recuerdas del producto vectorial a qué era igual la magnitud del producto vectorial, Luisa? ¿Cómo, profe? ¿Sí te acuerdas de esta clase en geometría vectorial o no? Ajá, Más sí, o menos. pues sí. Ajá, ajá. ¿Tienes por ahí tu cuaderno? Sí, sí lo tengo aquí, profe. Eso, entonces busca en tu cuaderno a qué es igual la magnitud del producto vectorial. Mm, A la raíz de esa, profe, No, pero Profe, cuéntame, yo, cuéntame, Guadalupe. eh, pues según lo que estoy mirando en mi cuaderno, es el resultado de multiplicar las magnitudes de cada vector y por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Muy bien. Eso es lo que está aquí en esta ecuación que me preguntaba Luisa. Entonces es la magnitud de la fuerza. Por eso aquí ya no está con vector con la rayita arriba. Por la magnitud del desplazamiento. Por eso aquí ya no está como vector, sino con rayita arriba. Por el seno del ángulo que forman los dos vectores. F y E. O sea que aquí el torque está escrito de forma vectorial. Por eso aquí me da como resultado un vector y aquí está definido el torque de forma escalar. Pero ¿cómo así de forma escalar, profe? ¿No dice que el torque es un vector? Sí, pero también tiene parte escalar ese vector. Es decir, le puedo sacar magnitud a ese vector. ¿Y cuál es la magnitud? Como lo acaba de decir Guadalupe, por definición es la magnitud de la fuerza, o sea, la magnitud del vector 1 por la magnitud del vector 2 por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Esa es la definición que se aplica aquí. La magnitud del vector 1 por